una linda costumbre que tenemos acá los viernes cada 15 días, que es convocar justamente a profesores y profesoras del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas para poder justamente poner en marcha este programa de comunicación pública de las ciencias junto con el Instituto de Estudios Sociohistóricos y bueno, de a poquito ir desgranando en las voces de nuestros protagonistas y sobre todo de quienes hacen extensión, investigación, formación en historia, las distintas aristas que tiene lo cotidiano, lo que nos rodea, lo que somos como provincia. Así que para eso hoy recibimos en nuestro estudio, está acá presente la profesora Mirta Zink, histórica justamente, profesora de la Facultad de Ciencias Humanas, jubilada y todo, pero que nos contabas justamente, Mirta, que seguís todavía enganchada con las tareas. Bueno, primero agradecerles el espacio a ustedes Por y el favor. espacio para que también nosotros del instituto podamos difundir lo que hacemos más allá de dar clase, digamos. Sí, yo me jubilé ya hace 2 años, pero bueno, sigo todavía trabajando mucho en investigación, en extensión, sigo trabajando con la revista Quinto Sol, así que de alguna manera no doy clase, pero sigo con con varias actividades. Y aparte sos una apasionada de la historia. Yo me acordaba ayer cuando Matías me decía que ibas a venir del archivo acá municipal que armaste de fotografías, municipal o provincial, que armaste de fotografías. Sí, de fotografías, sí, unas fotografías que se rescatamos, que ahí fue un equipo importante que trabajó, que fueron como las primeras fotografías de Santa Rosa que se armaron, que están en el Archivo Histórico Provincial, que ahí trabajamos con varias colegas. Esas fotografías quedaron ahí resguardadas. Bueno, Jimmy Rodríguez fue uno de los que también estuvo trabajando en la recuperación de esas placas de vidrio. Después, lo último, bueno, también estuvimos trabajando con armar una página para la Municipalidad de Santa Rosa, donde, bueno, ahí reunimos una cantidad importante también de materiales y eso hace ya unos años y, bueno, ese material está disponible ahí para de archivos que eran de familias, que eran privados y que ustedes los volvieron públicos y además de libre acceso, que también es eso sí, sobre todo en la fototeca, ¿no? Claro. Con Guillermo en el archivo histórico. Uh-huh. Sí, siempre hay muchas cosas que están surgiendo y bueno, y ahora seguimos muy entusiasmadas también con pueblos que siguen pidiendo sus libros. Ahora se está terminando de Santa Rosa. Estamos con Uriburu y ya hay algunos otros pedidos o de instituciones también que quieren sus historias, clubes. Así que bueno, también es una forma que nosotros podamos aportar y contribuir y en muchos casos trabajar en forma conjunta con las comunidades también. Y estos fenómenos que se van produciendo, ¿no? Más allá de que estamos hablando de otro campo disciplinar, que es lo que está pasando ahora en este momento con los científicos del CONICET en Mar del Plata, pero esto, ¿no? De que la ciencia, en este caso la historia, por ejemplo, sea poder repreguntar y repensar lo cotidiano, lo que nos rodea. Exacto. Nos vamos a meter entonces hoy en el tema que nos trajiste, justamente que tiene que ver con la historia, entre grandes comillas, de la provincialización, que acostumbrados como estamos a la educación primaria y secundaria, de tener fechas como hitos fundacionales, sin embargo siempre históricamente nos olvidamos del contexto, y de procesos. Claro. Bueno, contarnos un poquito y vamos a ir conversándolo justamente. ¿Cuándo arranca la idea en esta provincia entre los territorianos y territorianas de convertirse en provincia? Bien. Bueno, la idea en realidad arranca desde fines del siglo XIX, a poco tiempo después de lo que se ha llamado la conquista del desierto, ¿no? Que ya sabemos las consecuencias negativas que trajo para las poblaciones indígenas. Y cuando se termina ese corrimiento final de la frontera, ahí se sanciona una ley que es la ley 1532, 1884 fue eso. Esa ley rigió hasta la etapa de la provincialización. Se fueron haciendo algunas modificaciones, después posteriores y agregados. Pero esa ley fijaba 2 cuestiones importantes. Una era que cuando se tuvieran una cantidad determinada de población, que eran 60.000, se podían provincializar esas provincias, 60.000 habitantes. La Pampa ya poco tiempo, antes del siglo XX, inicio del siglo XX, había superado esa cantidad. Pero bueno, la ley no se cumplió. Y también decía que cuando se llegaba a 30.000 habitantes se podía establecer una legislatura, no dar la autonomía, pero como un paso intermedio de establecer una legislatura. Bueno, eso tampoco se cumplió.
Y hoy, justamente comentaba ahí a Matías también, que en realidad la idea empieza muy temprano porque ya en la década de 1890, ahí aparece el fundador de Hacha, Manuel J. Campo, el general Manuel J. Campo, con la idea de crear una nueva provincia. De hecho, el diario La Nueva Provincia de Bahía está vinculado con esto. Su idea era formar una nueva provincia que tomara el sur de Buenos Aires, el sureste de La Pampa y el norte de Río Negro, que también era territorio nacional. Y tomar como cabecera, digamos, Bahía Blanca, que sería el puerto que aseguraba que la producción que se llegaba hasta el puerto a través de las vías férreas pudiera exportarse. Esa idea finalmente no prosperó mucho. Y a inicio del siglo XX, 1900, ahí se da todo un movimiento. Recuerden que está vinculado con el traslado también de la capital desde General Hacha hacia Santa Rosa, ¿no? Que eso se concreta en 1900 a pesar de las resistencias y de todas las acciones que se hicieron de General Hacha para que eso no sucediera, pero bueno, se mudó la capital. Y ahí se empieza a formar ya una primera organización, porque la idea de ellos era, La Pampa ya tenía las condiciones, supuestamente, digamos, para aplicar la ley, es decir, la cantidad de habitantes, incluso para ser provincia. Y entonces ahí ¿Ya estaba delimitado así el territorio? El territorio se delimitó, después del avance de la conquista, del avance final de la frontera, ya ahí el territorio estaba delimitado, ¿no? Y cuando la capital se muda a Santa Rosa, bueno, también se muda parte de la incipiente burocracia que había, se mudan profesionales que se estaban instalados en General Hacha, también se mudan a Santa Rosa. Y ahí un poco la idea, se forma una junta pro provincia o pro autonomía, porque la idea era ver si en el marco del centenario de la Revolución de Mayo, que era 1910, a ver si como acto, digamos, como novedad, como anuncio del gobierno, podían anunciar la provincialización. Bueno, eso no pasó el centenario. Y perdóname que te interrumpa, pero la idiosincrasia local en ese momento, ¿qué había en, digamos, las personas populares o referentes del lugar que les llevara a querer ser provincia? ¿Por qué no querían depender de, no sé, de Buenos Aires o de Córdoba, por ejemplo? Claro. ¿Qué había? Pensando también que el poblamiento era casi todo inmigrante también. Sí, más o menos en realidad, porque había una cantidad ya de población muy importante. Para principios del siglo ya había una cantidad de población importante, más del 60% ya eran nativos, digamos. ¿Sí? Esa inmigración después se detuvo, ¿sí? Que bueno, que era uno de los argumentos que también se utilizaban desde el Estado Nacional para no provincializar, ¿no? La falta de patriotismo, de que primero había que argentinizar, digamos, a esa población. Pero básicamente, primero porque te daba autonomía, porque además también el movimiento provincialista estuvo nucleado en algunos sectores altos, digamos, conservadores, y sobre todo una incipiente burguesía, podríamos llamarlos, sectores más que nada profesionales, ¿no? Abogados, periodistas, médicos, ¿no? Que eran los que impulsaban también ese proceso de provincialización. ¿Y que se afincaron acá o que son claro, que se afincaron acá. Sí, hay gente que vino y que se estableció, qué sé yo, como los Molas, Lucio Molas, Marcos Molas, que fue el director de la autonomía, Lucio Molas, que bueno, médico que el hospital, por eso el hospital se llama así. De hecho, él en un momento lideró también una junta pro-autonomía. ¿Qué ventaja daba? Bueno, la ventaja de poder participar en elecciones. Acá no se podían participar en ninguna elección salvo municipal. Aquellas localidades que tenían más de 1.000 habitantes podían gestionar ser municipalidad. Entonces ahí sí, podían elegir, se elegía un consejo municipal, que eran 5 personas, y entre ellas elegían un presidente, ¿no? No estaba dividido tampoco entre poder ejecutivo y consejo deliberante como existe ahora, ¿no? Pero eso eran pocas localidades en las que no llegaban a esa población, había comisión de fomento. Y ahí había también concejales, pero eran elegidos por la gobernación, no eran electos, ahí no había elección. Y querían discutir esa institucionalidad ¿para qué? Para tener recaudación de impuestos, para poder invertir, recibir presupuestos nacionales, económicamente, ¿para qué? Los municipios tenían la ventaja de que ellos podían recaudar a través de distintas tasas, impuestos, ellos tenían la posibilidad de poder recaudar, pero además ser provincia
podías tener tus propios legisladores a nivel nacional, poder participar en las elecciones presidenciales, poder elegir tu gobernador, ¿sí? Que eso para ellos fue muy importante también. ¿Por qué? Porque uno de los reclamos que hacían los territorianos era que el gobernador sea un nativo, decían ellos, alguien de La Pampa, o que estuviera hace mucho tiempo afincado en La Pampa. No un interventor que llegara. No, porque eran toda gente de afuera que no conocía tampoco la realidad de la provincia. Y en muchos casos esos estaban ausentes buena parte del tiempo, no terminaban de afincarse o estaban por un corto tiempo, había mucha movilidad. Y además, para ser designado gobernador tenían que tener acuerdo del Senado. Cuando ese acuerdo del Senado no estaba, que fue lo que pasó sobre todo en los años 20 con el radicalismo, se nombraban, digamos, que daba la gobernación a veces a cargo del secretario del gobernador o del jefe de policía. Entonces, bueno, eran personas que a veces incluso hasta tomaban transitoriamente aceptar la gobernación porque después escalaban a otro cargo, no sé cómo. ¿Y quiénes estuvieron en esa época? ¿Alguno conocido? Mira, ahí hubo bastante movilidad. Sí. Creo que, bueno, por ahí Centeno en los años 10, por ahí a principios del siglo, estuvo bastante... Gobernador Centeno. ¿No? Claro, ahí estuvo bastante tiempo. González fue otro que también estuvo bastante tiempo. Todas las calles. No sé si claro, sí. Bueno, Gobernador Centeno es el Hospital de Pico. Claro. Y después hay más estabilidad en los funcionarios y más intervención también por parte del Estado a partir de los años 30. ¿Sí? Ahí está Evaristo Pérez Virasoro, que era un aristócrata correntino, y después los años de Duval, de 1939 a 1946. Ellos sí tuvieron más intervención, visitaron más la provincia, sobre todo en el caso de Duval, se interiorizaron un poco más de los problemas de la provincia. Bien. Pero ese era uno de los grandes problemas. Y el otro, también, que vos me preguntabas, vinculado con lo económico, ahí hay una cuestión muy interesante, porque La Pampa recaudaba una cantidad importante de dinero que se iba al Estado Nacional. Calculan que más o menos, según un trabajo que hizo muy detallado Andrea Luch, para antes de la década del 20, La Pampa se recaudaba algo así como 800.000 pesos, de los cuales unos 250.000 recién retornaban para la gobernación. Y también eso implicaba pasaron casi 100 años, no más de 100 años y estamos igual. Claro, sí, pero además implicaba que no se hicieran obras, porque lo que ellos querían era que o una mayor parte, o sea, más o menos menos del 50% de lo que La Pampa recaudaba era lo que retornaba después, ¿sí? Claro. Entonces, los reclamos muy fuertes de los territorianos eran que querían que se hicieran más obras, ¿no? ¿Y qué se hacía en ese momento? Claro, ¿qué tipo de obras se hacía con ese poco dinero que regresaba? Bueno, empezar a hacer la infraestructura que tenía que ver también con los caminos, empezar a construir algunas, escuelas dependían del Estado Nacional, pero por ahí las comisarías, empezar a manejar el aparato burocrático también, la seguridad, la justicia, ¿no? Entonces, esto era un elemento muy fuerte y también fue un elemento que también retardó la provincialización, fue uno de los argumentos que ellos esgrimían eso, ¿no? Claro. Mirta, y en términos políticos, digo, porque la provincia de La Pampa tiene una impronta fuerte en una identidad política propia, más allá de los partidos tradicionales. En ese momento, digamos, políticamente en términos de ideario, ¿con qué se alineaban más? ¿Con el conservadurismo? ¿Con el radicalismo? Bueno, ahí hay un movimiento, como yo te decía hoy, en 1914 ahí hay un movimiento muy fuerte a partir de la provincialización y se presentan proyectos en el Congreso y ahí un actor fundamental fue Pedro Luro, ¿sí? Que él, obviamente tenía sus contactos, había sido legislador también por provincia de Buenos Aires, y esos son los sectores, un sector de los más conservadores. Pero también, al mismo tiempo, había otro sector que se los consideran por ahí los antiprovincialistas. Ellos peyorativamente le decían cangrejos, porque dice que en lugar de caminar para adelante, caminaban para atrás. Y ahí, tenés la sociedad de una especie de sociedad de fomento rural industrial, donde están los Anchorena. Y ellos eran uno de los representantes, digamos, de los que querían que ellos estaban de acuerdo en que se hicieran obras, porque claro, tenían tierras también acá, entonces les interesaba. ¿Hasta acá llegaban las tierras de los Anchorena? Claro, Riglos, toda esa zona de Riglos, Anchorena, claro. Entonces a ellos también les interesaba que se hiciera infraestructura. Benito Villanueva, otro que venía de Mendoza, que quiso que Toay sea la provincia,
también ¿Y la tenía sus aristocracia propiedades. correntina que mencionaste recién, quién era? Bueno, este era Virasoro, pero él ya viene en los años 30. Entonces, ahí, digamos, en 1914, más o menos con Luro y años posteriores, ahí se da un movimiento bastante fuerte. Incluso ellos, ¿qué hacían? También invitaban a periodistas de medios nacionales, no sé, de la prensa, que existían en ese momento, los invitaban acá al territorio, los llevaban, los hacían pasear por algunos lugares para que ellos después hicieran notas a favor de la provincialización, ¿no? También presionaban en ese sentido. Bueno, y acá después se creó el diario La Autonomía, ¿no? Con Marcos Molas y Castro, que justamente con ese nombre aludía justamente a lograr la autonomía. Y después pero bueno, ahí eso es, a pesar de todo ese movimiento que se hizo, no se avanzó con la provincialización. Y después tenemos un poco la etapa radical, que serían los años 20. Claro. Y ahí con el radicalismo, en 1916 se crea la Unión Cívica Radical en La Pampa. Y ahí un poco la bandera de la provincialización la van a tomar sobre todo los jóvenes radicales. Ahí está Alberto Grassi, que fue uno de los dirigentes más importantes del radicalismo, que él también ya estaba estudiando en Buenos Aires, ya estaba radicado en Buenos Aires, era abogado, trabajaba creo que en la prensa, si no me equivoco. Hay todo un contexto, entonces también estamos cerca de la reforma del 18. Claro, y hay todo un contexto de jóvenes que se habían ido a estudiar a Buenos Aires y que allá también habían formado un comité metropolitano pro autonomía, ¿no? Y bueno, se entrevistaron incluso con Irigoyen. Irigoyen manda un proyecto al Congreso, pero bueno, el proyecto en el Congreso no avanza, y acá también se hacen siempre mitines, notas, se hacen distintas movidas, diríamos, pero bueno, con Irigoyen eso no se logra. Con Alvear vuelven otra vez sectores más conservadores, digamos, a tomar el poder, y un poco esta idea de no, vayamos gradualmente, empecemos con un delegado que tenga voz en el Congreso pero no voto, que tampoco nunca se hizo. ¿Por qué a autoridades nacionales no les convenía, por así decirlo, que se provincialice el territorio? Bien, ¿por qué no les convenía? Bueno, ahí hay varias razones, que en el caso de Gracio, Orizaola, Roldán y los mismos Liluro, que fueron los actores también de todo ese proceso, lo plantean. Ellos, por ahí podríamos decir que hay algunas razones de más peso. Uno que tiene que ver con lo económico que yo mencionaba recién, era mucho más el dinero que se quedaba en Buenos Aires y que no volvía al territorio. Otro era el hecho de que no había gente preparada en el territorio para asumir la infraestructura de lo que suponía la burocracia de la creación de una provincia, cuando en realidad ya en los municipios se manejaban, digamos, habían elecciones y en los municipios se daban las mismas jugarreta, digamos, políticas que se daban a nivel nacional, ¿no? El clientelismo, configurar los padrones, poner gente que no iba a los padrones, etcétera. Todas esas cosas nepotismo. Todas esas cosas ya se daban, digamos, a nivel la década de infame no fue solamente a nivel en Buenos Aires. Sí, y antes también, con la etapa del radicalismo también se daban estas cuestiones. Entonces, esa era la falta de hombres preparados para funcionar, la cuestión económica, la falta de patriotismo, decían ellos, ¿no? De que, bueno, como había una cantidad de inmigrantes importantes en el territorio, entonces, bueno, que había que argentinizar, y ahí la escuela jugaba un rol fundamental, ¿no? ¿Te acordás que decían, digamos, las resoluciones internas con relación al patriotismo? O sea, ¿cómo se decía que alguien no era patriota? ¿Por qué? Bueno, básicamente, eso por ahí se da más en los años, quien hace más hincapié en eso fue justamente Correntino Virasoro, cuando viene en los 30, donde hay una mayor intervención también, y un poco lo que ellos resaltan era el tema de que no se hablara el idioma, el tema de que por ahí había disputas, bueno, eso lo han estudiado algunas colegas, disputas de que cuando se crean escuelas también, recuerden que en ese momento se dan muchas escuelas rurales también, ¿no? La gente vivía básicamente en el campo. Entonces no querían mandar a las escuelas rurales y mandaban a alguna escuela de la colectividad, sobre todo en el caso de los alemanes del Volga, así que se dio en Colonia Santa María, Colonia Santa Teresa, Entonces había toda una serie, y además, bueno, ahí después con algunas otras cuestiones, pero bueno, ellos poco que decían que primero había que argentinizar a esa población, ¿sí? Para después otorgar la autonomía, la provincialización. ¿No? Bien, ¿y cómo sigue cronológicamente? ¿Llegamos hasta Alvear? Bueno, en Alvear, ahí en Alvear la situación queda más estable.
porque además no se olviden que hay acá también pasa en La Pampa lo mismo que pasaba a nivel nacional. Después se van a dar mucha confrontación entre lo que se definían como personalistas y antipersonalistas, un poco lo que estaba vinculado con Irigoyen y lo que estaban vinculados con Alvear. Y eso acá también cobraba mucha fuerza en los municipios cuando se enfrentaban listas partidarias a favor de uno y de otro. Entonces el radicalismo tampoco estaba consolidado, también tenía muchas luchas internas en ese momento. Cuando Irigoyen llega al gobierno, a su segunda presidencia en el 28, bueno, ahí otra vez hay una esperanza, digamos, de que se pueda avanzar. Bueno, no se avanzó, viene el golpe de 1930 que derroca a Irigoyen, y ahí interesante porque Uriburu sí estaba de acuerdo, supuestamente él decía que estaba de acuerdo con otorgar la provincialización, y él nombra ahí a un dirigente que venía de Córdoba, que es Gómez Palmés. Y ahí ellos empiezan a hacer todo un movimiento de crear en distintas localidades como comités pro provincia, se arma ahí una movida. Lo que pasa que Uriburu después es reemplazado por Justo, en las internas también que tienen ahí, y ahí cuando asume Justo y Gómez Palmés se va, se da también otro movimiento que proponen a Marcos Molas, que era el director de la autonomía, que fuera él el gobernador, sobre todo haciendo hincapié en que si bien Molas no era nacido en el territorio, pero hace 28 años que estaba acá y conocía el territorio, ¿no? Nombrar siempre a alguien que conociera y que pudiera llevar adelante, digamos, las demandas que el territorio tenía en ese momento. Bueno, finalmente eso no ocurre, y cuando Justo asume, viene Pérez Virasoro, que era correntino, porque estaba muy vinculado políticamente a Justo, ¿no? Entonces, él viene y está desde el 32, 33 más o menos hasta el 39. Y ahí, claro, y él ahí ya... ahí otra vez ya la idea de la provincialización se plancha, porque el movimiento provincialista también entra como en un letargo, y bueno, y ellos plantean también, tanto Virasoro como Duval después que le siguió, planteaban la idea de, bueno, vayamos gradualmente, vayamos por una legislatura, pero también una cosa que ellos se quejaban mucho, todos los gobernadores en general, era que tenían muy poco poder de decisión, porque en realidad el poder estaba concentrado en el Ministerio del Interior, de cual dependían los territorios. Entonces ellos, todas las cosas, la burocracia se hacía muy lenta, porque todo lo tenían que consultar con el poder central, con Buenos Aires, ¿no? Entonces eso los gobernadores, aún Virasoro y Duval, que digamos que tuvieron más intervención, se quejaban mucho de eso, ¿no? Incluso decían que las municipalidades, porque además ellos no tenían mucho poder para imponerse a las municipalidades, y algunas municipalidades hacían y tenían mucho más autonomía, a veces incluso hasta más ingresos, ¿sí?, económicos. Entonces para ellos era un problema, porque no tenían forma como de sujetar a esos municipios que tenían más autonomía, ¿no? Entonces muchas veces se quejaron de eso. En general todos los gobernadores, no solo en La Pampa, en los otros territorios nacionales, se quejaban mucho de que su poder estaba muy acotado. ¿Y cómo fueron superando esto de salir de la municipalización y pasar a la provincialización? Digo porque sigue siendo todavía difícil, o sea, que los municipios afincados, que tienen su identidad, su historia y demás, tengan esta idea más comunitaria o más común de formar una provincia. ¿Cuándo empieza a decirse, bueno, hasta 25 de mayo... llegamos, hasta allá llega la provincia de La Pampa, esta cosa de... Sí, en realidad vos sabés que yo he estudiado bastante los consejos municipales de varias localidades, y vos no ves que haya una demanda muy importante desde los municipios. La demanda era más bien desde estos sectores que yo te decía, profesionales. ¿Por qué? Porque los municipios tenían miedo, justamente esto, que cuando se provincializara iban a tener menos autonomía. De hecho, el Partido Socialista, que se crea antes que la Unión Cívica Radical en 1903 en La Pampa, siempre se opuso a la provincialización hasta 1932, que cambian, porque algunos municipios también estaban gobernados por los socialistas, y ellos no querían la provincialización porque decían que, bueno, que se iba a terminar más, o que iban a restringir la autonomía de los municipios, y que, bueno, se iba a practicar la mala política que se practicaba en las otras provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los municipios tampoco hay como una demanda
que vos digas, bueno, los consejos municipales están reclamando. Hay así algunas cuestiones más esporádicas, digamos, ¿no? Qué interesante. Fue tan descriptivo que es como que viajé en aquel tiempo. Total. Y estaba viviendo aquellos años. Fue muy espectacular la charla, Mirta, y ojalá que podamos continuar en otro momento. Con ese relato, digamos, cuándo se logra la provincialización, ¿no? 3 minutos tenemos. Tenemos 3 minutos. Bueno, termino con esos 3 minutos. Sí, a mí yo me apasiono también. Sí, me gusta mucho. Cuando asume el peronismo, Perón había planteado digamos, el tema de la provincialización de los territorios nacionales. Sin embargo, va pasando el tiempo y esto no se logra. Bueno, ahí intervienen también la CGT, organizaciones obreras, que le piden a Eva Perón que, bueno, a ver si ella podía interceder. Bueno, Eva, como representante del Partido Peronista Femenino, envía una carta al Congreso y ahí empieza otra vez a reactivarse toda esa movida, ¿no? Previo a todo un proceso de que algunos historiadores llaman peronización, ¿no? Tanto de acá, de La Pampa y Chaco, que son las dos provincias las que primero se van a provincializar, ¿no? Y ahí también hay una coyuntura electoral muy importante. En 1951 se daba la reelección de Perón y Perón ya venía con una importante oposición, ¿no? Entonces él necesitaba sumar nuevos votantes. ¿A quién suma? A las mujeres, con el voto femenino que se había sancionado unos años antes, y a los territorianos, tanto de La Pampa como de Chaco. La Pampa, los territorianos ya 11 de noviembre de 1951 votan para elegir a Perón. Y suponete, sacan algo así como 49.000 votos, el peronismo contra 16.000 o 17.000 del radicalismo. Entonces, bueno, por eso muchos de los que estaban acá, que venían con esa lucha provincialista, decían que había un objetivo electoral. Claro. Bueno, obviamente había una finalidad electoral, pero finalmente se concretó la provincialización en el 51, ¿no? Espectacular. Bueno, muchas gracias, Mirta, por venir al estudio. Te vamos a invitar para que sigamos recorriendo la historia de La Pampa, porque es muy interesante y mucho no la hemos estudiado. Por eso es interesante en estos micrófonos de Radio Nacional hacer este recorrido. Gracias, Mirta Zink, profesora e investigadora, que nos trae este programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y cuando quieran. Retomamos. Nacional Santa Rosa, la radio que une nuestras voces. América es el largo camino de los indios. A las 3 de la tarde